Buenos días a todos, hermanos. Agradecemos por esta oportunidad. Y antes del sermón, quisiera animarles a que podamos estar tranquilos, podamos estar en cautela y podamos movernos con sabiduría, con la sabiduría de Dios. Y dejarle el Salmo 27. Quiero que tengan ese salmo, no lo vamos a leer aquí, pero ese salmo dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Léaselo completo, por favor, en su casa. Les animo entonces a buscar en Lucas 9, del 18 al 26. Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso del 18 al 26. Le he puesto por título a este sermón: La cruz y el discípulo. La cruz y el discípulo. Dice así la palabra de Dios: Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que vean el reino de Dios. Oremos. Padre, agradecidos por tu infinito amor y tu misericordia mostrada en nuestras vidas, gracias por estar en este momento aquí. Y Padre, ahora te ruego que tú me tomes en tus manos y que tú seas el que hable, Señor, a tu iglesia en esta tarde. Que tú hables, Señor, a cada uno de los presentes y permite que tu palabra pueda taladrar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Como le he dicho, le hemos puesto por título La cruz y el discípulo. Este es el segundo sermón que nos ocupa con relación al tema del discipulado, esta serie que nos pidieron que diera. La semana pasada nos detuvimos en el contexto de lo que comúnmente nosotros conocemos como la Gran Comisión, para entender que el llamado a ser y a ser discípulo está enmarcado en el acontecimiento más grande que la raza humana jamás vivió: el sufrimiento, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. No hay otro momento en la historia que supere a este. Si luego de haber resucitado Jesús nos hizo tal encargo de la Gran Comisión, ¿qué otra cosa mayor tiene el creyente por delante sino ser y hacer discípulos? Ya vimos qué es un discípulo en el sermón anterior y ahora veremos cómo serlo. Parece una cosa de locos que muchos consideren que un discípulo pueda creer que Jesús salva, pero luego requiera convencerse que hay que ponerlo en el trono de su corazón. ¿Puede alguien ser salvo sin conocerlo como Señor y Salvador? La autonegación se ha quedado fuera y el yo es un fuerte contrincante con el que nadie se quiere meter. Esto no es un tema popular. Los sermones que se escuchan en muchos lugares resuenan muy fuerte allá afuera con tu mejor vida ahora. Tú eres un campeón. Arrebata la victoria. Pare de sufrir.
declara lo que es tuyo. Y algunos lo suavizan un poquito pidiendo orar, porque todo lo que atares aquí en la tierra, y ya ustedes saben. Espero que esto le sea común. Casi que de antemano te digo que este sermón viene a ser como un cubo de agua fría a esas expresiones triunfalistas que nos encantan, pero nada tienen que ver con la vida de un discípulo de Cristo. Nada tiene que ver con ello. Otros enseñan que ser un discípulo es hacer cosas para ser salvo, para ganar el favor de Dios. Error, error y error. Pero en círculos llamados reformados, nos faltan también otros extremos no menos dañinos, que queriendo resaltar la pureza del evangelio, lo dejan sin demandas y abaratan la perla de gran precio, haciendo creyentes sin cruz, cristianos sin Cristo, siervos que no quieren ser esclavos, discípulos que rechazan la disciplina. El texto que nos ocupa hoy es una palabra fuerte y contundente. Veamos el contexto. No nos sorprende que después de mostrar su poder, alimentando a 5,000 personas y haciendo seguidamente muchos milagros, nos encontramos también ahí algo trascendental, algo que había sucedido. Y es que le habían dado muerte a Juan el Bautista. El contexto general, nosotros podemos apreciar eso, podemos encontrar lo sucedido allí. Pero luego de la muerte de Juan el Bautista, nosotros tenemos que preguntarnos algo. Esto fue un gran golpe. Fue algo verdaderamente importante. Este hombre, Juan el Bautista, era un pariente cercano de Jesús. Ellos eran primos. Se llevaban alrededor de 5 meses. Y pienso que en el sentido humano, esto debe haber movido a Jesús, debe haberle dolido. Juan no era cualquier hombre. Juan era un hombre justo, dice la Biblia. Dice la Biblia que era enviado de Dios para dar testimonio de la luz. No que él era la luz, daba testimonio de la luz. Dice más la Biblia, dice, era antorcha que ardía y alumbraba. Juan no era cualquier hombre. Juan era un profeta de Dios. También declara las Escrituras. Dice la Biblia que de los nacidos de mujer no hay profeta mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos dice que es mayor que él. Y estas son cosas que estaban en el marco de este pasaje que nosotros queremos compartir con ustedes hoy, mis hermanos. Así que teniendo esto en mente, podemos entender mejor que ellos respondieron a Jesús como lo hicieron en aquella pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Pero el tema no concluyó ahí. Jesús le hizo una nueva pregunta y le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién soy yo realmente? Y Pedro, como siempre, que hablaba rápidamente, dijo, el Cristo de Dios. Tú eres el Cristo de Dios. Sin embargo, Jesús les increpó, les reprendió para que no dijera esto a nadie. Esta represión llevó implícita una contundente declaración. Después que le dijo, no digan esto a nadie, entonces Jesús hizo una declaración tremenda, magistral, que nosotros no podemos olvidar. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea rechazado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús le dijo esas palabras y le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Es necesario que Él padezca. De hecho, hermano, Jesús estaba diciendo lo que le iba a suceder a Él, lo que Él iba a tener que enfrentar, pero a la misma vez esta es una declaración de lo que es el Evangelio. Por eso esta declaración tiene que ser bien conocida por cada uno de nosotros y en ningún momento
podemos olvidarla. Este es el Evangelio y es el mensaje que Jesús proclamó. Pero no solo que lo proclamó, sino que lo hizo real al ir allí a la cruz y morir. Y ese es el mensaje también que nosotros debemos proclamar. Porque en ese mensaje hay paz, en ese mensaje hay perdón, en ese mensaje hay reconciliación con Dios. Pero la cruz nos recuerda la justicia de Dios, nos recuerda la santidad de Dios, nos recuerda la ira de Dios contra el pecado. La cruz nos recuerda muchas cosas a nosotros. Por eso no debemos descuidar nuestra profundidad acerca del Evangelio. Debemos estudiarlo para conocer todo lo que implicó que Jesús fuera allí. Así que el verdadero discípulo, entonces, alguien centrado en el Evangelio. El verdadero discípulo de Cristo es alguien centrado en el Evangelio. Y hay tres cosas que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde. La primera es centrado en el Evangelio porque lo cree. La segunda, porque lo vive. Y la tercera, porque responde al llamado del Evangelio. Veamos la primera de estas ideas, porque lo cree. Cree la esencia del Evangelio. Estas palabras dan detalles sobre la muerte de Cristo que nos deja sin duda quiénes fueron los causantes de su muerte, cuáles eran la razón y cómo sería esta muerte. Y si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, que es un pasaje paralelo en el capítulo 16, verso 21, allí se nos incluye dónde sucederían estas cosas y se nos dice que era en Jerusalén. Este texto que yo leí hace un momento dice todas esas cosas. ¿Quiénes eran los que estaban allí a cargo de hacer cumplir el sufrimiento de Jesucristo? Y bueno, como dice Mateo también, el lugar en que estas cosas acontecerían. Así que veamos la esencia del Evangelio, que es Cristo y su obra. Lo primero que nosotros tenemos que decir cuando pensamos en esto, hermanos, es el rechazo que Jesús recibió desde el pesebre hasta la cruz. Durante todo su ministerio, Jesús fue rechazado. Y nosotros eso podemos verlo en las Escrituras cuando vinieron los magos y Herodes le dijo, se encontraron con Herodes y le dijo, no, cuando lo encuentren, miren y háganmelo saber para yo también ir y adorarle. Pero aquellos magos fueron avisados por revelaciones en sueño y dice que se fueron por otro camino y no vieron más a Herodes. Pero Herodes se sintió burlado y dice que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años para acabar también con Jesús. Es decir, ellos tuvieron que huir, José y María tuvieron que huir de aquel lugar. Así que desde el mismo primer comienzo había rechazo hacia la persona de Jesús. El gran padecimiento para el Mesías fue la maldición y el abandono por nuestros pecados que fue sobre él. Eso fue lo que Jesús recibió en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque él llevaba nuestros pecados. Y él mismo exclamó que Dios lo había desamparado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La muerte de Juan fue una muerte injusta, pero la muerte de Cristo fue inigualablemente injusta porque el justo murió por los injustos. Así que lo de Juan fue terrible, fue bien duro, porque él era un hombre justo, como dijimos, que predicaba el reino de Dios y el arrepentimiento. Pero la muerte de Cristo fue más trascendental, inigualable, porque era el justo por los injustos. El perfecto, el que nunca cometió pecado, ni hubo engaño en su boca, tenía que morir. Dice Isaías 53, del verso 3 al 15, al 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahí tenemos nuevamente el Evangelio. La obra de Cristo allí en la cruz del Calvario, profetizada por el profeta Isaías. Todo eso lo hizo Jesús para rescatar a pecadores. Pecadores que lo único que merecían era el juicio de Dios, la ira de Dios, ir a la condenación eterna. También este texto nos habla de la resurrección de Jesús, que es la culminación de la obra redentora. Si el rechazo y la muerte fueron adjudicados a los judíos y a su élite religiosa, la resurrección es solo y únicamente por su causa. Es decir, que los que lo llevaron allí aparentemente a la muerte fueron los judíos. Pero nosotros sabemos que ese era el plan y el propósito eterno de Dios. Pero ellos se encargaron de cumplirlo. Pero en la resurrección, Él se levantó. Sin la ayuda de nadie, por su poder. Y también la Biblia dice en otros lugares que el Padre tuvo también que ver con esto. Pero es la obra de Dios, la resurrección. Y eso es lo que hace posible que nosotros podamos realmente saber que tenemos vida eterna, que nuestros pecados han sido cancelados, porque Jesús al resucitar demostró que Él era el Hijo de Dios, el verdadero Dios. Y lo segundo, que su sacrificio fue aceptado y que es eficaz para salvar a pecadores. Eso fue demostrado al Jesús resucitar. Es la esencia del discípulo. Este pasaje tiene que ver con eso. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Y esto es bien importante, hermano. Es una expresión que implica mucho más de querer seguirle sencillamente con motivaciones equivocadas y por empeños carnales. Esto va más allá, es más arriba, es más superior. ¿Sabe por qué? Dice, es el Padre. No es si alguno quiere, es el Padre el que les trae. Dice, el Padre es quien trae al pecador. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir que el discípulo, el verdadero creyente, el cristiano, como usted lo quiera llamar, puede venir a la fe únicamente por la obra del Padre. Dice ese texto ahí. Es el Padre el que les trae. También dice las Escrituras en Juan 16, del 8 al 11. El Espíritu es el que convence al pecador de la maldad de su camino. Lo convence de su pecado y dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir que esa obra tiene que pasar en alguien para que pueda ser un discípulo de Cristo o para que pueda ser un creyente. Dios tiene que obrar en él. Y también se nos dice, el Hijo de Dios es el que da vida. Juan 5, 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Todo eso está en este proceso. Por eso es la esencia del discipulado. Porque aquí es donde nace el verdadero creyente, el verdadero seguidor de Cristo, el verdadero cristiano. Y esto es algo que nosotros no lo podemos pasar por alto. Esta expresión es incluyente porque alguno se refiere a que no hay restricciones étnicas, culturales, sociales, económicas ni morales para venir a Él. La restricción aquí está en quién quiere, si alguno quiere. Pero hay un problema.
Ninguno quiere. Las Escrituras dicen que ninguno quiere. Dice la Biblia en Juan 5:40, allí después de ese gran versículo que nosotros todos conocemos, donde Jesús le dijo a los fariseos que no creían en Él: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos no veían a Cristo y Jesús le dice: esas Escrituras dan testimonio de mí. Ustedes necesitan estudiarla nuevamente, necesitan escudriñarla para que puedan tener el sentido correcto de lo que ellas están diciendo. Y ahí sigue entonces y le dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos no quieren venir. Y eran líderes religiosos, muy celosos de Dios supuestamente, pero no querían ir a Jesús, no querían ir a la verdad, no querían reconocer la obra de Dios entre ellos. Y eso pasa hoy también, mis hermanos. Eso no era para aquel tiempo, eso es también para hoy. Y en Romanos 3, 10 y 11 solamente vamos a leer. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Las personas, el ser humano, no quiere buscar a Dios. Quiere alejarse de Dios y alejarse de Dios y alejarse de Dios. De hecho, si nosotros estamos aquí es porque Él nos trajo, como hemos dicho. Porque nadie puede venir por sí. Él los trae. Si Dios no trajera, nadie hubiera aquí. Todos los templos estarían cerrados. De hecho, no existieran templos. Nadie los hubiera querido construir. Todos los hombres irían rumbo a la condenación eterna. Pero si hay creyentes hoy, es por la obra de Dios. Porque Él es el que trae al pecador. Venid en pos de mí, no es ser una perseguidora corriendo detrás de Cristo. De hecho, ya Él tenía gente así que le seguían. Muchas multitudes le seguían. Pero dice las Escrituras que eran por su propio bienestar. Le seguían por los panes y los peces. Le seguían para recibir alguna sanidad. Pero no era un seguimiento verdadero. Después se iban, dejaban de seguirle, no persistían en seguirle. Y créeme que no eran pocas personas las que hacían eso. De hecho, Jesús les tuvo que preguntar a los discípulos: ¿queréis iros también vosotros? ¿Acaso también ustedes se quieren ir? Y Pedro estaba muy claro en su respuesta cuando dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Pedro sabía que no había otro lugar al cual se pudiera acudir. Venir en pos de mí es un recordatorio que hay vida en su muerte, remisión de todos tus pecados, que hay justificación porque es imputada la justicia de Cristo a tu favor, es puesta a tu favor, adopción como hijo de Dios, y que hay esperanza de vida eterna en el Cristo resucitado. Eso significa venir a Él. Venir en pos de mí significa eso. Así que cuando alguien viene, cuando alguien se le llama a creer, se le está llamando para que reciba todas estas cosas, todos estos beneficios. Y eso es un discípulo de Cristo. No es que usted hoy es un creyente y en 10 o 20 años, en un año, entonces va a ser un discípulo. Error, eso no funciona así. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1, 3 al 5. Y esto tiene que ver con la garantía de nuestra salvación. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, hermano, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Para algo, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí nosotros pudiéramos hablar de los 3 tiempos de la salvación. Tú fuiste salvo, estás siendo salvo y serás salvo. Porque mi Padre trabaja y yo trabajo, dijo Cristo. Tú fuiste salvado en el momento en que creíste, pero ahora mismo tú estás siendo salvado por la obra de Cristo.
Pero antes de tú salir de aquí, en tu último momento, tú también vas a estar siendo salvado en ese momento. Y eso lo dice para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es la esencia del mensaje del discípulo. Esto que hemos dicho es la esencia del mensaje del discípulo. Es lo que tú tienes que anunciar. Esto tiene que ver con tu vida. No lo puedes olvidar. Spurgeon decía que todos los días necesitábamos recordarnos el evangelio. Y hay una idea en la iglesia, a veces pensamos que el evangelio es solo para creer. Ya le predicamos el evangelio a los que no creen y pensamos que es eso. Y es para eso, sí, eso es también. Pero no es únicamente para eso, el evangelio también es para ti. Es para ti, no lo puedes olvidar. Necesitas mantenerlo fresco ahí, la obra de Cristo a tu favor. El gran sacrificio que Cristo hizo por ti. Pero ahora el evangelio es el mensaje que nosotros debemos compartir. Y no lo podemos adulterar, mis hermanos. No lo podemos cambiar. Tenemos que darlo de la misma manera en que Cristo nos los ha dado a nosotros. A veces nosotros queremos hacer que sea eficaz para llenar el local. Y nos ponemos a cambiar lo que ya el Señor ha establecido. Él es más sabio que nosotros. Lo que nos toca a nosotros es ir en pos de lo que ya Él dejó establecido y anunciar su mensaje, que es el que tiene el poder para cambiar el corazón del hombre. No son las luces, no son los espectáculos, no son las cosas que tú hagas el que cambia el corazón. Es el evangelio por medio de la obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador. Por eso este mensaje tenemos que darlo de manera pura. No lo podemos diluir. Como dice el apóstol Pedro ahí en su carta. La leche espiritual no adulterada. La palabra y parte de la palabra es el evangelio. No estamos para adulterar la palabra de Dios. Tenemos que predicarla tal como es, tal como nos ha sido dada, tal como se nos ha entregado. Y dice en 1 Corintios 2:5, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Ese es el evangelio, hermanos. Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No hay que predicar con sabiduría humana, hermanos. No. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. El que predica tiene que ir con el Señor. Por eso debe ser un redimido. Porque es Dios el que hace la obra. No eres tú. Pero dice algo más, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Se requiere que el que crea no ponga su confianza en la sabiduría de los hombres o del que le predicó, sino en el poder de Dios. Por eso el mensaje del evangelio tiene que ser central. Y en Filipenses 3:18 y 19 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay enemigos de la cruz de Cristo. En otras palabras, enemigos del evangelio. Y andan con la Biblia. Y son pastores o líderes de iglesia. Y tienen multitudes y la gente se van detrás de ellos. Pero no son siervos de Dios. No son siervos de Dios. Porque diluyen el evangelio. Son enemigos de la cruz de Cristo. Son engañadores. Así le llaman las Escrituras. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos. A esos evita. Por tanto, hermanos, nosotros tenemos que saber bien lo que creemos y tenemos que conocer cuál es el evangelio. Y todos debemos ser capaces de compartir ese evangelio
A veces le dice, no, vamos a buscar al pastor para que él le hable. Puede hacer eso, pero usted tiene que ser capaz antes de haberle hablado del evangelio a las personas. Y si usted no tiene el chance del pastor cerca y la persona está en el último momento, hay que dejarlo sin que escuche el evangelio. No, y le está pidiendo que le hable. Usted tiene que conocer el evangelio y estar preparado para cuando se dé la oportunidad, ahí usted hablar del evangelio. Dijo Juan Hus, el discípulo es alguien que ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Así que el discípulo debe hablar la verdad y predicar la verdad para no traicionarle. Y la verdad es el evangelio de la gracia de Dios. Otra razón para decir que el verdadero discípulo es alguien centrado en el evangelio es nuestro segundo punto, porque lo vive. Centrado en el evangelio porque lo vive y conoce las demandas del evangelio. Vive esas demandas del evangelio. El discípulo verdadero ha recibido la voluntad de parte de Dios para obedecer las demandas del evangelio. Porque es una nueva criatura. El uso del sí es un elemento imprescindible. Leemos el verso 23 y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere. El uso del sí es un elemento imprescindible para comprender que estas demandas están ancladas en el evangelio. Se puede traducir como un sí condicional o por lo cual. Estas demandas del evangelio son una implicación de creer, no para ser salvo, sino porque ya ha sido salvado. El que ha sido salvo quiere ir en pos de la demanda. Y el que está obedeciendo las demandas es porque ya ha sido salvo. Esto parece un trabalengua, pero es importante que nosotros lo sepamos. Usted quiere seguir a Cristo, usted quiere tomar la cruz, usted quiere negarse a sí mismo, porque usted ha sido salvo. Y usted está haciendo esas cosas porque ha sido salvo, no para ser salvo. Si usted está haciendo eso para ser salvo, usted está en un error. Usted no ha entendido el evangelio. Usted no es creyente. Usted no es salvo. Y eso hay que entenderlo. Usted quiere ir y hacer la obra de Dios porque Dios ha hecho antes una obra en usted. Dios le ha redimido. Usted es un hijo de Dios o hija de Dios. Y eso tenemos que tenerlo presente. Estas demandas están ancladas al evangelio. No lo limitan ni lo condicionan. Más bien ellas están condicionadas por el evangelio. Más bien ellas están condicionadas por el evangelio. Estos tres elementos mencionados por Jesús no pueden ser separados unos de otros como si fueran pasos progresivos en la vida cristiana. Esto se sobreentiende por la forma en que Jesús expone sus demandas. Él habla diciendo, cualquiera que quiera venir en pos de Él y ser su discípulo, y seguidamente explica lo que significa venir en pos de Él. Y entonces ahí nosotros tenemos esas tres implicaciones. Le dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estas realidades están ancladas al evangelio. No las podemos desligar del evangelio. Si Dios es el que te trajo a la fe, tú te vas a negar a ti mismo. Si Dios es quien te trajo a la fe, tú vas a tomar la cruz. Si Dios es quien te trajo a la fe, tú le vas a seguir cada día. Eso es lo que se está diciendo ahí en ese pasaje. Entonces veamos estas tres implicaciones de negarse. La primera es negarte a ti mismo. ¿Qué es negarte a ti mismo? ¿Qué quiso decir Jesús con negarse a sí mismo? Negarte es el término griego
arneomai, y es una expresión muy fuerte que significa perder el derecho a ser dueño de algo o romper toda asociación con otro. Es decir, que es negarte a ti mismo. Literalmente es perder el derecho sobre ti mismo, es reconocerte como lo que eres, un esclavo. Como bien diría el apóstol Pablo de sí mismo, esclavo de Jesucristo. Esa palabra a muchos cristianos hoy no les gusta. Pero cuando nosotros leemos siervos aquí en las Escrituras, es la palabra esclavo. Así que no se atemorice con ella, porque es un término completamente bíblico. Esta es la teología de la autonegación. Y con seguridad es la teología olvidada en nuestros días. Su contrapartida es la autoestima. Y no faltan teólogos y consejeros que con gran empeño reclaman que tú debes cuidar lo que piensas de ti. Cultivar un concepto elevado de tu persona y proyectarte así, de esa manera. Pero cuando esto falla, no faltan autoridades que te diagnostican como si fuera un tumor cerebral. Y te empiezan a decir, tienes problemas de autoestima, trastornos conceptuales, pobres valores, estás hecho talco. Tienes que levantarte y te empiezan a estimular a eso. Y eso tiene 1000 nombres, pero ninguno de ellos es un nombre bíblico. En cambio, la Biblia dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. También dice la Biblia en Filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermano, nosotros no podemos tener un alto concepto de sí mismo. Eso que le llaman autoestima, eso es orgullo. Eso es orgullo, es lo contrario de esto. De pensar de sí con cordura. Es lo contrario de tener un alto concepto. Cuando le dicen tú tienes que tener autoestima, te están diciendo tú tienes que tener un alto concepto de sí. Tú tienes que creerte mejor que los demás. Verte por arriba de los demás. Pero ese no es el mensaje bíblico. La Biblia no enseña eso. La Biblia nos llama a ser humildes. Y ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Es lo que enseña la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros, al educar a nuestros hijos, también cometemos este mismo error que están promoviendo los psicólogos en nuestros días y muchos teólogos también que son liberales. Y le decimos a nuestros hijos, tú eres el mejor. Tú eres el más lindo. Tú eres el más guapo. Y los ponemos y los exaltamos y los exaltamos. Tú eres el más inteligente de la clase. Pero se lo hacemos en una forma que lo que estamos es, mira, haciéndole daño, hermanos míos. Lo que le metemos en la cabeza a nuestros niños, usted sabe lo que es. Y no es que uno pueda reconocer que el hijo de uno es bueno en un área, pero lo hacemos de tal manera y con tanta que lo que hacemos es hacerle daño porque le llegábamos a creer que él es el mejor, que él es el más extraordinario. Le hacemos creer que él es el primero, luego yo y después yo. En todo, el yo de él es lo primero, está por encima de todo. Eso es un error. Estas palabras de Jesús no son irónicas ni sarcásticas, son genuinas y completas. Necesitamos la teología de la autonegación. Sin esto, no hay pecado que mortificar ni dominio propio que cultivar. Así que necesitamos la palabra de Dios que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque esa es la palabra de Cristo. Lo que Cristo está diciendo es que un discípulo de Él debe romper toda asociación consigo mismo. Esto es con su ego, con todo el dominio de la carne, ya que no quieres hacer lo que hacías antes cuando no conocías a Cristo. Entonces hay que romper con nuestro ego, con nuestro yo, con nuestra carne. Esto no es esquizofrenia, se llama mortificación
del pecado, hermanos míos, y algunos le temen tanto que prefieren calificarlo como legalismo. Creyentes, teólogos, estudiosos bíblicos, le llaman a esto puro legalismo. Y algunos dicen que aquí en este texto Jesús fue sarcástico, que está usando un sarcasmo. Eso es para poder evitar el que esto haya que ir en pos de él. Sin embargo, sabemos que esto está vinculado directamente al discípulo, a la fe que salva. No hay otra forma. La Biblia dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Nosotros no nos pertenecemos. Nosotros nos creemos dueños, pero no nos pertenecemos. Estamos errados. Nosotros le pertenecemos a Dios. Él nos compró y nosotros somos de su propiedad. Dice la Biblia en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice que estaba crucificado juntamente con Cristo. Estaba muerto allí juntamente con Cristo. Decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Estaba dándole muerte al yo para vivir la vida de Cristo, para vivir en la voluntad de Dios, en la voluntad de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y dice, y lo que ahora vivo en esta carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así tienen que vivir los discípulos. De esa manera, sabiendo que están crucificados juntamente con Cristo. Y Él es el que tiene que vivir. Cuando Pablo entendió el Evangelio, todo lo que tenía valor para él lo consideró como basura. Dice Filipenses 3, del 4 al 10. Yo nada más voy a leer una parte por cuestión de tiempo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Pablo dice ahí en este pasaje que él era de los primeros, aventajaba a mucho en el judaísmo. Dice hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo. Era una estrella. Pero sin embargo él dice que todas esas cosas por las que él había luchado toda su vida, cuando él conoce a Cristo, dice esas cosas las tengo por basura. Todo eso, mire, lo tiró a un lado. Dios es lo primero. Y eso es lo que tiene un discípulo de Cristo en su mente, porque es lo que recibe en el momento en que cree en el Señor. Porque es una nueva criatura y tiene una nueva forma de pensar también. Tiene un nuevo corazón, tiene una nueva voluntad. Y ahí entonces debe moverse. Tomar tu cruz cada día. ¿Qué significa tomar la cruz? Se refiere a la disposición de estar listo para perderlo todo, incluyendo nuestras propias vidas. Es el escoger la clase de vida que Él vivió. Eso, hermano, es tomar la cruz. Es escoger la vida de Cristo. Lo que Él hizo. Vivir como Él vivió. Eso es tomar la cruz. Es estar listo para perderlo todo. La Biblia de Estudio de la Reforma dice, comentando este texto, es renunciar a la ambición egoísta y al derecho de controlar el propio destino. Es la muerte a toda una forma de vida. Fíjese cómo dice, la muerte a toda una forma de vida. Para empezar a vivir una vida nueva. En el siglo I, cuando alguien era visto cargando una cruz, todos sabían que iba rumbo a la muerte. Por tanto, cuando Jesús habla de tomar la cruz, está hablando de cada discípulo va a sufrir, cada discípulo va a sufrir en este mundo por serle fiel a Él. E incluso muchos experimentarán el martirio. Es algo que nosotros no podemos sacar de nuestra mente. Muchos experimentarán el martirio. Y en la historia nosotros podemos ver hecho eso.
Muchos creyentes experimentaron el martirio. Murieron por ser fieles a Dios, por no negar su fe, por no negar sus principios. Nosotros no somos mejores que ellos, hermanos míos. Puede ser que nos toque. Dios nos dé la fuerza y el valor para hacerlo. Tomar la cruz no es algo opcional, es parte del paquete de la fe. Eso es algo que un discípulo tiene que entenderlo. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Debemos saber eso. Se nos concede el creer en Él, pero ahí mismo, en el mismo momento que se te concede eso, se te concede también padecer por Él. Eso es ser un discípulo. Eso es ser un creyente. Eso es tener fe genuina, fe bíblica. ¿Qué no es la cruz? A veces nosotros hablamos y decimos, no, porque esta suegra que tengo, esta cruz que me ha tocado. O hablamos quizás de nuestro esposo, de nuestra esposa y decimos, no, esta cruz, oye, una cruz lo que tengo atrás yo. O de un hijo quizás rebelde, esto es una cruz. Esa no es la cruz, hermano. Esa no es la cruz de la que nosotros estamos hablando aquí. Nosotros tenemos que tener conceptos enmarcados verdaderamente en las Escrituras, hermanos. Y vivir por esos conceptos. Miren lo que decía el reformador Martín Lutero. Él consideraba el sufrimiento una marca de la iglesia y una insignia del discipulado. Y él dijo lo siguiente: la iglesia es la comunidad de aquellos que son perseguidos y martirizados por causa del evangelio. Así definía a la iglesia en la Confesión de Hamburgo. Fíjese, la comunidad de aquellos que son perseguidos y martirizados por causa del evangelio. No queda duda que un creyente tiene que estar dispuesto al sufrimiento. Esta definición puede parecer extremista para los cristianos cómodos y materialistas, pero no es realmente extremista, ya que esta declaración concuerda con las palabras de Cristo en Lucas 9:23, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús enseñó que no hay salvación sin llevar la cruz. Lucas 14:27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Es decir, que para ir en pos de Cristo hay que negarse. No hay otra. No puede ser su discípulo. Si tú no tomas la cruz, no puedes ser su discípulo. Cuando tú crees, ahí tomas la cruz también. Y eres un discípulo de Cristo. La demanda de tomar la cruz es para todo verdadero discípulo de Cristo desde el mismo momento de su conversión. Por tanto, todo salvo es un portador de la cruz. Sin la cruz no se puede seguir a Cristo, y sin seguir a Cristo no hay vida en absoluto. La demanda de tomar nuestra cruz es de por vida. No es al principio y después la suelta. No, la demanda de tomar la cruz es mientras viva. El discipulado no es una puerta a la que entrar, es un camino a seguir. Toma tu cruz cada día de tu peregrinaje en este mundo. Has de tomar tu cruz, darle la espalda a nuestro pasado para seguir a Cristo. Eso es en realidad tomar la cruz. Alguien dijo: llevar la cruz es la selección consciente y diaria de cada cristiano de aquellas opciones que agradarán a Cristo, que te dolerán a ti mismo porque tienen como objetivo mortificar tu carne. Tomar la cruz diariamente es muy doloroso. Eso lo sabemos. La cruz que Jesús tenía en mente no son los adornos de oro, de plata, de madera que muchos cargan hoy. Era una cruz de madera en la que se crucificaba a los malhechores y que él mismo experimentaría llegando el momento. Esa es la cruz de la que se está hablando. Esa cruz tiene sus implicaciones y lleva sufrimiento, lleva negación, pero es posible porque Él mora en nosotros y Él pone ese deseo en nosotros. No es algo nuestro, nos viene de Dios. En Hebreos 12:1 dice: Jesús sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él. Eso fue lo que le
dio la fuerza a Jesús para ir allí a la cruz. Dice, el gozo puesto delante de él. ¿Qué gozo? De traer muchos hijos a la gloria, de redimir a pecadores y reconciliarlos con Dios. Ese fue el gozo por el cual Jesús sufrió la cruz. El texto nos llama a correr la carrera del discipulado, teniendo nuestros ojos puestos en Cristo como nuestro único ejemplo. No podemos quitar la mirada de Cristo porque somos discípulos. Él es nuestro guía, Él es nuestro líder, Él es nuestro modelo. Él es a quien nosotros debemos seguir todos los días y cada momento. Tomar la cruz implica una muerte brutal. El propósito es matar al crucificado de manera lenta pero segura. Por tanto, es muerte al orgullo, a la autosuficiencia, a la envidia, al rencor, al odio, a la autodependencia, a la autosatisfacción, al interés propio. Es muerte a toda forma de pecado, porque sirve para darle honor a Cristo. Eso es tomar la cruz. Dice el texto, sígueme. Sígueme es el llamado de Cristo que te motiva a seguirle en medio de negarte a ti mismo y de tomar la cruz, pues Él ya transitó ese camino antes que nosotros. Ese es el llamado de Cristo. Ya Él caminó por ahí, hermano. Nosotros tenemos que seguirle si somos sus discípulos. Tenemos que ir en pos de sus pisadas. Porque hemos creído verdaderamente, le vamos a seguir. Si no hemos creído verdaderamente, le vamos a dar las espaldas. Nos vamos a retirar como esas muchas personas que le buscaban por los panes y por los peces y por los milagros, pero que no permanecían. Después le daban las espaldas. Pero si nosotros somos verdaderos discípulos, vamos a ser como los apóstoles. Que en luchas, en dificultades, en caídas, pero estuvieron allí. Se mantuvieron firmes hasta el final. Es seguir sus pasos con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, como dice Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel, a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermano, nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Tiene que estar en Cristo. Y tenemos que pensar en su sufrimiento. Pero debemos considerarlo a Él. Como dice el texto, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Tal eso, mira, lo pone muy grande, lo que nosotros no entendemos ni nos imaginamos, hermano. Eso trasciende a nosotros. Todo lo que Jesús tuvo que sufrir, porque Él llevó mi pecado, todos y los tuyos. Eso es mucho. No lo podemos minimizar. Esa obra nadie la podía hacer en el universo. Solo Él podía hacerlo, porque era perfecto. Y si nadie la podía hacer, entonces era una obra grande. Consideremos a Jesús, hermano. Consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Ese es el Evangelio. Por eso le digo que no lo podemos olvidar. Que siempre tenemos que pensar en el Evangelio, en el significado y la trascendencia del Evangelio para nuestras vidas como creyentes. Hay una canción muy popular que se llama así, Considera aquel. Está basada en este pasaje. Estamos llamados cada día a considerar a nuestro Salvador que murió en la cruz. En último lugar, el tercer punto. Otra razón por la que el verdadero discípulo es alguien centrado en el Evangelio es porque responde al llamado del Evangelio. El verdadero discípulo responde a ese llamado. Y dice el verso 24 al 26, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye
y se destruye o se pierde a sí mismo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. El discípulo verdadero invierte su vida según el llamado del Evangelio, hermanos. Eso lo hace el discípulo verdadero. Este es un dicho que se repite en los evangelios más que nunca en boca de Jesús. Esta es una doble paradoja. Una paradoja es cuando hay dos cosas que parecen contrarias entre ellas. Son dos verdades que se contradicen. Esta es una aparente contradicción, pero también es una expresión práctica de las demandas antes mencionadas. La primera dice, el que quiere salvar su vida, la perderá. Veamos, el que quiere salvar su vida es el que no quiere negarse a sí mismo, el que se resiste a tomar la cruz, el que no le ve sentido a seguirle. El que quiere salvar su vida es el que ve a Jesús como un socio que coopera en su negocio, que trabaja para él. A ese Jesús, cualquiera que le sirve, no por gusto, al Jesús verdadero lo mataron. El que quiere salvar su vida es el que está pensando en cómo disfrutar de los placeres al máximo. Tal vez tiene esos consejeros que no faltan en decirle, disfruta ahora y luego que te quiten lo bailado. Sí, porque este se quiere salvar a su manera. Quiere salvarse a sí mismo, según sus criterios, pero no por el Evangelio. Entonces tú así, el que quiere salvar su vida es el que está centrado en el aquí y en el ahora. Es decir, lo que le interesa es esto ahora aquí, el mundo. Como dice, tu mejor vida ahora. Nuestra mejor vida no es ahora, hermano. Nuestra mejor vida es cuando estemos con el Señor. El que quiere esta vida, dice Jesús, la perderá. El que quiere esta vida, la va a perder. Dice, y aquí perder no es extraviarse, es destruirse. Es una referencia inmediata a la ruina, pero sobre todo es una referencia obligada a la condenación eterna, a la destrucción total. Y esto me lleva a pensar en el Salmo 73, el Salmo de Asaf. En su Salmo se siente abrumado por el éxito aparente de los impíos, que nada los detiene, no sufren por nada, prosperan. Hay veces que hasta sentimos envidia de sus vidas. Y nosotros nos podemos sacar cuenta y no nos dan. Y decimos, yo no salgo adelante. Pero este hombre que no es temeroso de Dios, que maldice a Dios, oye, todo le va súper bien. Y eso le pasó a Asaf. Pero eso es para mal de él. Al final, si nosotros leemos el Salmo 73, nos damos cuenta. Dice, en vano Asaf llegó a decir, en vano he lavado mis manos en inocencia. Cuidado, espera un poco y verás el fin de ellos, que es para destrucción. Dijo Asaf, tan torpe era yo que no entendía hasta que comprendía el fin de ellos. Tenlo por seguro, el que ama la vida la perderá. Y si él lo dice, ponle el cuño, la perderá. La persona que ama su vida la va a perder. Porque ese que ama su vida quiere vivir a su manera, a su antojo, según su voluntad. Ese que ama su vida es el que ha creado, que te dice que es creyente, pero tiene una fe a su manera. No conoce las Escrituras, o si conoce algo, todo lo tergiversa. Pero no tiene un compromiso con Dios. No es un discípulo, pero es más creyente que nadie. Ese va rumbo a la condenación. Eso es lo que nos enseña ese pasaje. Esta vez el que pierde su vida por mi causa, dice, la ganará. Es decir, el que pierde la vida, pero por causa de Cristo, dice, ese es el que la va a ganar. La primera destrucción es futura, pero esta pérdida es presente y sobre todo es por su causa. Esto será ganancia en la eternidad. Todo depende de lo que más vale para ti, si el ahora y el aquí, o el mañana y el allá. ¿Qué es lo que más te interesa a ti? ¿El ahora, el aquí, o el mañana y el allá? Tú puedes perder la vida como un discípulo, ya lo hemos dejado claro. Pero si tú pierdes la vida como un discípulo,
tú tienes la eternidad garantizada, porque tú has creído en Cristo, por tu fe solamente en Cristo, por ser una fe verdadera. Pero si yo gano toda esta vida y me muero de 100 años, millonario, con todos los placeres, y me muero sin la fe verdadera, yo gané esta vida, pero de ahí para allá, ¿qué? ¿Sabe lo que me espera? Condenación eterna. No hay oportunidad después de la muerte. Algunas personas piensan que sí. Algunas personas dicen, no, yo me las arreglo con Dios allá. Yo tenía un amigo que me decía así, hombre muy inteligente, pero muy bruto en esto. Me decía, yo me arreglo con Dios allá. Yo le decía, no, no te puedes arreglar con Dios allá. Es aquí, ahora. Hoy es el día de salvación. Yo me arreglo con Dios allá. No, no puedes arreglarte con Dios allá si tú piensas así. Para arreglarte con Dios tiene que ser ahora. Y ahora mismo, porque no sabemos si ahorita vamos a estar vivos. Por eso es importante que sea ahora. Esta no es una demanda, es una perspectiva. Un discípulo de Cristo debe tener claro que el maestro que tenemos es insuperable. Primero, es un ejemplo. En Mateo 10:24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Nosotros no somos más que Cristo, como el siervo no es más que su Señor. Si Cristo sufrió, nosotros vamos a sufrir. Si Cristo murió, nosotros también podemos morir por defender la verdad del Evangelio. No somos mejores que Él, hermano, entendamos eso. Somos seguidores de un Salvador sufriente. Es insuperable en su padecimiento. Mateo 10:25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Bástenos ser como nuestro Señor. Si a Cristo le hicieron eso, no espere que a usted no le van a hacer. Le van a arañar la pintura también. Lo van a criticar, se van a burlar de usted. Y eso es leve. Puede trascender más allá. Dios nunca nos oculta eso. Jesús nunca ocultó eso. Él habla con claridad. Jesús dijo una expresión que a mí me gusta mucho. Si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán con el árbol seco? El árbol verde es Él, que tiene vida en sí mismo, que es todopoderoso. Y a Él lo crucificaron y le hicieron todo. Le hicieron un juicio injusto. ¿Qué no van a hacer con nosotros? Con nosotros van a hacer más todavía, hermanos míos. Es un maestro que nos infunde confianza porque es todopoderoso, sabio, eterno, misericordioso y justo. Así que no lo temáis. Hablando de los fariseos y de los escribas y de esta gente, no los temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en las tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que estás en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nosotros no le podemos tener temor a nadie porque el Señor está con nosotros. Y Él nos dará la fuerza, nos dará las palabras, nos dará el valor para seguir adelante si somos verdaderos discípulos. Pero dice ahí, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es Dios. A ese es al que hay que tenerle temor. Y en el caso de nosotros, los creyentes, queremos decir con esa palabra respeto. Porque Él es nuestro Padre. Ahora este pasaje no se queda ahí, sigue diciendo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa.
El que ama padre, madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo, hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Fíjese que aquí habla de espada. Y esta no es cualquier espada. Esta es una espada cortante que atraviesa cualquier cosa. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Cuando se responde al llamado, se pone en una perspectiva correcta tus afectos, los cuales ahora están rendidos a Dios, porque hay una nueva disposición en ti. Y esto te va a costar, porque por ser creyente, nuestra familia se puede voltear contra nosotros. Nuestros compañeros de estudio se pueden voltear contra nosotros o de trabajo. Nuestra pareja se puede poner en contra de nosotros. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. Porque uno cree, pero el otro rechaza rotundamente. Y eso es ya un conflicto. Aquí este pasaje tiene mucho significado para mí, porque cuando yo era un adolescente y me convertí, yo leí ese pasaje y no lo entendía. ¿Y sabes qué? Yo decía, yo arrancara esto de la Biblia, que mis padres tienen que ser después. Yo no entendía eso. No lo entendía, hermano. Yo leía y leía y leía y leía. Yo nunca entendía eso. Hasta que un día Dios me permitió que yo pudiera entender eso. Y yo entendí que este pasaje está diciendo que Dios es lo primero. Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Cualquier otra relación es segundo. Pero ¿sabes lo que yo aprendí? Si Dios es primero, yo voy a ser mejor hijo con mi papá. Si Dios es primero, yo voy a ser mejor hijo con mi mamá. Yo voy a ser mejor hermano, mejor padre, mejor esposo, mejor ciudadano, mejor en todo. Si Dios es lo primero, yo voy a ser mejor. No por mí, porque Él está en mí. Él está en mí, Él me va a guiar a eso. Yo razoné así porque yo dije, pero ¿cómo? Dice aquí que hay que aborrecer a padre y a madre, pero si dice la Biblia que Dios es el creador de la familia y que honra a tu padre y a tu madre, ¿cómo es esto? Y entonces Dios me permitió ver lo que estaba diciendo el texto. Dios debe ser lo primero en la vida de un discípulo. Hermanos, ya vamos a terminar en 2 minutos. Hay un texto más que quiero leerle, y este texto está en 2 a los Corintios, en el capítulo 5, verso 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Jesús fue el que murió. Por todos, dice ahí, todos los elegidos, tengámoslo claro. Y dice, luego todos murieron, todos los elegidos mueren. Están crucificados, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy justamente crucificado. Pero sigue nuestro texto y dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros no podemos vivir para sí, es decir, para mí. Nosotros hemos muerto y estamos crucificados con Cristo, por tanto, somos llamados a vivir para Él. No cuando estamos aquí, cuando estamos allá afuera, durante toda la semana, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos donde quiera. Nosotros estamos crucificados, no lo olvides, y tenemos que vivir para Él. Para concluir, solo una corta idea. ¿De qué te vale ganar el mundo entero y perder tu alma? En este mundo nadie puede perpetuarse. Todos pasan, no importa cuán famosos sean, cuánto dinero tengan, cuán fuertes sean, cuánta belleza derrochen, cuánto poder tengan. Todos van a pasar y todos han pasado. No te engañes, el cielo no puede ser ganado por nada que hagamos.
pero confiar en lo que Él puede hacer por ti, sin duda, puede ser la diferencia. Lo que Dios puede hacer por nosotros, hermanos, puede ser la diferencia. Si tú has escuchado la voz de Dios que te llama a seguirle, si tú has visto la necesidad de esa cruz donde puedes descansar tus horrendos pecados, ven a Él, ven a Él. Solo Él puede traer descanso a tu alma. Solo Él puede darte vida, perdón. Solo Él puede hacerte una nueva criatura. Ven a Él y ven ahora. No lo dejes para otro momento. Ven a Él. Él es Cristo. Ven a Cristo. Él está llamando. Si alguno oyere hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón. Pero si tú vienes, recuerda, Él te está llamando para que seas un discípulo. Debes ser capaz de valorar lo que esto implica. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Permite que estas enseñanzas nosotros las podamos valorar y nos podamos apropiar de ellas. Tenerlas presentes, Señor, cada día, Señor, cada minuto, cada segundo. Ayúdanos, Señor, a saber que estamos crucificados, que hemos muerto a nuestro yo, Señor, a nuestra voluntad, y que necesitamos vivir para ti, para tu gloria. Las personas que nos rodean, Señor, deben ser capaces de ver en nosotros tu vida. Por eso te pedimos que tú nos ayudes, para que como discípulos nosotros podamos brillar donde quiera que estemos. Si hay alguien que aquí, Señor, que aún no te ha conocido, rogamos que tu Espíritu trate con ella de una manera especial. En el nombre de Cristo, amén.